En la pequeña ciudad de Collinsville, Oklahoma, en 2015 ocurrió un crimen que conmocionó a los residentes locales. La historia comenzó como un secreto escondido tras las puertas cerradas de una casa común y corriente en las afueras. La familia Davis estuvo en el centro de los acontecimientos. Richard Davis, de 42 años, su esposa Emma, de 38 años, y su hija de 18 años de un matrimonio anterior, Caitlin Morgan. A primera vista, era una típica familia de clase media estadounidense. Richard trabajaba como mecánico en un taller de reparación de automóviles local. Emma trabajaba a tiempo parcial en contabilidad y Caitlin acababa de graduarse de la escuela secundaria y estaba planeando ir a la universidad. Sin embargo, detrás de la fachada de la vida cotidiana había relaciones complejas y peligrosas que eventualmente condujeron a la tragedia. Todo comenzó cuando Caitlin empezó a notar un comportamiento extraño en su padrastro. Richard, un hombre reservado y taciturno, comenzó a mostrarle cada vez más atención. Al principio eran solo miradas casuales y pequeños cumplidos, que ella aceptaba con una sonrisa. Ella, una jovencita, se sintió halagada de que un hombre adulto le prestara atención. Con el tiempo, sus acciones se hicieron cada vez más insistentes y los límites de lo permisible comenzaron a desdibujarse. Lo que comenzó como una interacción inocente se convirtió en algo mucho más personal y tabú. Caitlin, a pesar de sus dudas internas, no se resistió al principio. Su actitud ante la situación cambió más tarde cuando se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y estaba atrapada por sus propios sentimientos y miedos. Este romance secreto, que duró varios meses, no terminó en ruptura ni en reconciliación, sino en muerte. Una noche, Caitlin desapareció. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en un bosque cerca de la ciudad. La investigación rápidamente señaló a Richard como el principal sospechoso. Las pruebas recogidas por la policía y las declaraciones de los testigos empezaron a pintar un panorama sombrío. Una historia que comienza con una atracción prohibida conduce a un asesinato que deja a una familia destrozada y a un pequeño pueblo en shock. En la primavera de 2015, Caitlin Morgan acababa de cumplir 18 años. Era una chica alta, delgada, de pelo largo y castaño y carácter tranquilo. Después de graduarse de la escuela secundaria, se quedó a vivir con su madre y su padrastro en su casa en Tivy Street en Collinsville. Sus planes para el futuro eran simples: ir a la universidad local, estudiar psicología y tal vez mudarse de la pequeña ciudad. Richard Davis, su padrastro, ha estado en la familia desde que Caitlin tenía 12 años. Se casó con Emma Morgan, una viuda con un hijo, y desde entonces desempeñó el papel de cabeza de familia. Richard era un hombre de estatura media, complexión fuerte, con cabello corto y oscuro y con la costumbre de usar ropa de trabajo incluso en casa. Todo empezó de forma inadvertida. Richard comenzó a quedarse en casa más a menudo por las noches, en lugar de pasar tiempo en el garaje trabajando en la vieja camioneta como solía hacerlo. Comenzó a prestarle atención a Caitlin, le preguntaba cómo había ido su día. Se ofrecía a llevarla a la tienda o simplemente se sentaba a su lado mientras miraba televisión. Caitlin no se alarmó. Ella estaba acostumbrada a que su padrastro fuera parte de su vida, y su interés le parecía amistoso. En abril, cuando Emma se fue el fin de semana a visitar a su hermana en Tulsa, Richard cruzó la línea por primera vez. Entró en la habitación de Caitlin tarde en la noche para verificar si todo estaba bien. La conversación se prolongó y él empezó a hablar de lo madura y hermosa que era. Caitlin se sintió avergonzada, pero no se opuso, le alegró oír eso. A partir de ese día su comunicación se hizo regular. Richard encontró excusas para estar a solas con ella, se ofreció a ayudarla con las tareas de la casa, a arreglar su bicicleta o simplemente a sentarse a su lado mientras leía. Sus elogios se hicieron más atrevidos y sus miradas más duraderas. Caitlin, a pesar de sentirse un poco incómoda, no lo apartó. A ella le gustó que Emma destacara, que la hiciera especial. En mayo la situación cambió. Una noche, cuando Emma llegó tarde al trabajo, Richard invitó a Caitlin a tomar una cerveza juntos. Estaban sentados en el patio trasero y él se acercó, poniendo su mano sobre su hombro. Ella no le quitó la mano. Este momento se convirtió en un punto de inflexión. Su relación pasó a un nuevo nivel de intimidad, oculto para todos. Caitlin no le contó a nadie lo que estaba pasando. Sus amigos notaron que se había vuelto pensativa, pero lo atribuyeron a que había terminado la escuela y a sus planes de ir a la universidad. Richard se comportó como siempre, fue a trabajar, cenó con Emma y discutió asuntos cotidianos. Nadie en la familia ni entre los vecinos sospechaba que entre él y Caitlin se había desarrollado una conexión que iba más allá de la relación familiar normal. Para Caitlin, fue una experiencia emocionante y confusa al mismo tiempo. No sabía cuánto duraría ni a qué conduciría, pero no veía ninguna razón para parar todavía. Para el verano de 2015, la relación entre Caitlin Morgan y Richard Davis se había vuelto más regular. Emma, la madre de Caitlin, estaba a menudo fuera de casa,
Su trabajo en contabilidad requería horas extras y a veces viajaba a seminarios en pueblos vecinos. Esto les dio a Richard y Caitlin más oportunidades de estar solos. No discutieron sus acciones abiertamente, pero ambos entendieron que su conexión iba más allá de momentos casuales. Las tardes en el patio trasero se convirtieron en una costumbre. Richard traía cerveza. Conversaban y cada vez se acercaba más. Caitlin, aunque se sentía insegura, no se resistió. Ella sintió que tenía el control de la situación. En junio, sus reuniones comenzaron a tener lugar no solo en casa. Richard comenzó a ofrecerle a Caitlin viajes fuera de la ciudad con el pretexto de tomar un poco de aire fresco. Se alejaron en su vieja camioneta hacia la zona boscosa de las afueras de Collinsville, donde pocas personas los notarían. Allí pasaron horas lejos de miradas indiscretas. Estas salidas eran un acuerdo tácito. Caitlin se subiría al coche sabiendo lo que le esperaba y Richard actuaría como si se tratara de un paseo casual. Ninguno de los dos llamó por su nombre lo que estaba sucediendo, pero ambos se dieron cuenta de que su conexión se había vuelto más profunda y peligrosa. Caitlin comenzó a notar que Richard la miraba de manera diferente, no solo con interés, sino con algún tipo de persistencia que la asustaba. Mientras tanto, Emma no sospechaba nada. Ella vio que su hija y su marido se llevaban bien, e incluso estaba contenta por ello. A sus ojos, Richard era un hombre confiable que cuidaba de la familia. Los vecinos tampoco notaron nada extraño. Caitlin se comportó como una chica normal de 18 años y Richard siguió siendo un trabajador silencioso. Sin embargo, las dudas comenzaron a aparecer dentro de la propia Caitlin. Su curiosidad inicial dio paso a un sentimiento de culpa. Ella empezó a preguntarse, ¿qué pasaría si alguien se enterara? ¿Cómo afectará esto a su madre? Su actitud hacia Richard también comenzó a cambiar. Su persistencia, que una vez había sido alanadora, ahora parecía opresiva. Él no aceptó un no por respuesta, incluso cuando ella trató de evitar encontrarlo. En julio, Caitlin intentó ponerle fin por primera vez. Después de otro viaje fuera de la ciudad, le dijo a Richard que quería dejar de comunicarse con él en ese formato. Reaccionó con calma pero con frialdad. Dijo que ella lo quería ella misma y que nadie lo creerá si empieza a hablar. Las palabras se quedaron atrapadas en la cabeza de Caitlin. Se dio cuenta de que estaba en una situación de la que era difícil salir sin consecuencias. Su miedo a Richard iba creciendo, pero ella aún no sabía cómo actuar. En lugar de romper con él por completo, decidió simplemente evitarlo y pasar más tiempo con amigos o en su habitación. Richard, sin embargo, no tenía intención de dar marcha atrás. Comenzó a visitarla más a menudo cuando Emma no estaba en casa y le recordó que su secreto los conectaba más fuertemente de lo que ella pensaba. A finales de julio, las tensiones entre ellos alcanzaron su punto máximo. Caitlin comenzó a darse cuenta de que Richard no era solo un participante en su relación, sino una persona que podía representar una amenaza. Sus intentos de distanciarse solo incrementaron su control. Ella aún no se daba cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para guardar su secreto. En agosto de 2015, la relación entre Caitlin Morgan y Richard Davis se había convertido en una fuente de tensión constante. Caitlin ya no encontraba nada atractivo en ellos. Lo que comenzó como su propia curiosidad ahora se sentía como una trampa. Ella trató de evitar a Richard, pero no era fácil vivir bajo el mismo techo. Él, a su vez, se volvió cada vez más persistente. Si antes actuaba con cuidado para no despertar sospechas, ahora su comportamiento cambió. Él empezó a entrar a su habitación más a menudo sin llamar, dejando notas con pistas sobre su secreto e incluso llevando un registro de a dónde iba. Caitlin sintió que su espacio personal desaparecía. Una noche, cuando Emma se fue al turno de noche, Richard intentó acercarse de nuevo. Caitlin se negó y declaró abiertamente por primera vez que quería acabar con todo. Dijo que estaba cansada y tenía miedo de las consecuencias. Richard no gritó, pero su rostro se endureció. Él le recordó que era su culpa y que sus palabras contra él no significaban nada. Añadió que si se lo contaba a alguien, destruiría a la familia y Emma nunca la perdonaría. Estas amenazas funcionaron. Caitlin se quedó en silencio, pero dentro de ella había un deseo creciente de escapar de esa situación a cualquier precio. A mediados de agosto, Caitlin dio un paso que cambió el curso de los acontecimientos. Comenzó a insinuarle a su amiga, Lisa Thompson, que estaba teniendo problemas en casa. Lisa, su compañera de clase, notó que Caitlin se había puesto nerviosa y retraída, pero no conocía los detalles. Caitlin solo dijo que su padrastro interfiere demasiado en su vida y que estaba pensando en irse. Lisa se ofreció a ayudar, pero Caitlin se negó, temerosa de revelar toda la verdad. Sin embargo, comenzó a planificar cómo contárselo a su madre o incluso acudir a la policía. Su miedo a Richard se convirtió en la convicción de que era peligroso. El 20 de agosto se produjo un momento clave. Caitlin reunió su coraje y se enfrentó a Richard en la sala de estar.
Emma no estaba en casa y aprovechó para lanzar un ultimátum. Dijo que si él no la dejaba en paz, le contaría todo a su madre y buscaría ayuda. Richard al principio guardó silencio, luego empezó a hablar en voz baja, pero amenazante. Dijo que ella no entendía con quién estaba tratando y que sus palabras podían arruinarlo todo. Caitlin no se dio por vencida y declaró que no permanecería más en silencio. Esta conversación fue la gota que colmó el vaso. Richard se dio cuenta de que estaba perdiendo el control sobre ella y que su determinación era una verdadera amenaza. Al día siguiente, Caitlin desapareció. En la mañana del 21 de agosto, Emma regresó a casa y se dio cuenta de que su hija había desaparecido. Su teléfono quedó en la habitación, su cama estaba hecha y su bolso con cosas estaba intacto. Emma llamó a Richard al trabajo y él le dijo que Caitlin probablemente había ido a ver a una amiga. Sin embargo, Lisa confirmó más tarde que no la había visto. Por la tarde, Emma presentó una denuncia por desaparición ante la policía de Collinsville. Richard se comportó con calma, ayudó a buscar a su hija e incluso se unió a los vecinos que estaban buscando por la zona. Nadie sospechaba aún que sabía más de lo que decía. En la mañana del 22 de agosto de 2015, la policía de Collinsville inició una investigación formal sobre la desaparición de Caitlin Morgan. El informe de Emma Davis fue recibido en la estación alrededor de las 6 de la tarde. El día anterior, los detectives Robert King y Sarah Miller fueron asignados al caso. Inicialmente se consideró la posibilidad de que la joven de 18 años hubiera abandonado el hogar voluntariamente. Casos como este no eran raros entre los adolescentes. Sin embargo, la ausencia del teléfono, el dinero y las pertenencias personales de Caitlin planteó preguntas. Los detectives entrevistaron a Emma, quien dijo que su hija había estado actuando con normalidad, aunque parecía pensativa en las últimas semanas. Richard Davis, al regresar del trabajo, confirmó las palabras de su esposa y agregó que Caitlin a veces salía a visitar a amigos sin avisar. El primer paso de la policía fue entrevistar a los amigos y conocidos de Caitlin. Lisa Thompson, su amiga más cercana, dijo que Caitlin mencionó problemas con su padrastro, pero no entró en detalles. Lisa también notó que Caitlin parecía asustada en los últimos días. Esto llamó la atención de los detectives y decidieron investigar más de cerca a Richard. Su coartada para la mañana del 21 de agosto era sencilla. Salió para trabajar en el taller mecánico a las 7 de la mañana y regresó a casa a las 4 de la tarde. Los compañeros confirmaron que estaba allí, pero nadie pudo decir con seguridad si abandonó el taller durante el día. El 24 de agosto, un grupo de búsqueda formado por residentes locales y policías descubrió el cuerpo en el bosque a 5 millas de Collinsville. Era Caitlin. La encontraron en un agujero poco profundo, cubierto de ramas y hojas. El médico forense determinó más tarde que la muerte fue causada por estrangulamiento y que había signos de lucha. En el cuerpo, hematomas en el cuello y las muñecas. Se determinó que la hora de la muerte fue la noche del 20 al 21 de agosto. Al enterarse del descubrimiento, Emma se desplomó histéricamente, mientras Richard permaneció en silencio y tranquilo, lo que pareció extraño a los vecinos. La policía inmediatamente reclasificó el caso como asesinato y comenzó a recolectar evidencia. Los detectives registraron la casa de Davis. No se encontró nada inusual en la habitación de Caitlin, pero en el garaje se encontraron rastros de suciedad similares a los encontrados en la escena del crimen. En la camioneta de Richard se encontraron varios cabellos que luego se analizaron mediante ADN y se confirmó que pertenecían a Caitlin. Esto no era una prueba directa, ya que ella viajaba a menudo en el coche de su padrastro, pero aumentaba las sospechas. Una encuesta entre vecinos reveló que en la noche del 20 de agosto, Richard fue visto saliendo de la casa alrededor de las 10 de la noche y regresando un par de horas después. Afirmó que fue a comprar cigarrillos, pero no proporcionó un recibo de la tienda. Richard se convirtió en el principal sospechoso. El 25 de agosto fue citado a interrogatorio. Se mantuvo seguro, negó cualquier implicación e insistió en que Caitlin era simplemente su hijastra. Sin embargo, el detective Miller notó que sus respuestas sonaban ensayadas y sus ojos evitaban el contacto directo. La policía solicitó imágenes de vigilancia de los caminos que conducen al bosque y comenzó a verificar sus llamadas telefónicas. Poco a poco, la imagen comenzó a emerger. Richard se había visto involucrado en los acontecimientos de esa noche mucho más profundamente de lo que había querido admitir. El 27 de agosto de 2015, la policía de Collinsville había reunido suficientes pruebas para arrestar a Richard Davis. La investigación avanzó rápidamente. Las imágenes de la cámara de la carretera mostraron su camioneta conduciendo hacia el bosque alrededor de las 10:30 de la noche del asesinato de Caitlin Morgan. Los registros telefónicos confirmaron que estaba en la misma zona en ese momento, aunque afirmó que estaba conduciendo hacia una tienda de conveniencia en el lado opuesto de la ciudad. La tierra del bosque encontrada en sus botas y en su coche coincidió con las muestras de la escena del crimen.
El cabello de Caitlin en el camión y los arañazos en sus brazos, que él atribuyó al trabajo en la tienda, agregaron peso al caso de la fiscalía. Durante el interrogatorio, Richard inicialmente negó todo. Él insistió en que Caitlin se había ido de casa sola y que no sabía qué le había pasado. Sin embargo, los detectives King y Miller presionaron más, presentando imágenes de seguridad y evidencia forense. Después de 3 horas de interrogatorio, Richard se derrumbó. Admitió que tuvo una discusión con Caitlin la noche del 20 de agosto. Dijo que ella amenazó con contarle a su madre sobre su intimidad y él entró en pánico. Él afirmó que no quiso matarla. Fueron al bosque a hablar, pero la discusión se convirtió en una pelea y él perdió el control. Richard dijo que la estranguló con sus manos y luego escondió el cuerpo, esperando que nadie lo encontrara. La policía arrestó a Richard el 28 de agosto. La fiscalía lo acusó de asesinato en primer grado. Emma Davis, al enterarse de la confesión de su marido, se negó a comunicarse con él. Ella dijo a los investigadores que no tenía idea sobre la relación entre Richard y Caitlin. Su testimonio fue confirmado por amigos y colegas. Emma estaba ocupada con el trabajo y rara vez notaba cambios en el comportamiento de su hija o su marido. La noticia de la relación secreta y el asesinato la impactó, y se fue a vivir con unos familiares en Tulsa para evitar la atención de la prensa y los vecinos. El juicio comenzó en febrero de 2016 en el Tribunal de Circuito del Condado de Tulsa. La fiscalía presentó pruebas, ADN, imágenes de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y la confesión de Richard. La defensa intentó suavizar los cargos, argumentando que el asesinato no fue premeditado, sino que ocurrió en un ataque de ira. El abogado de Richard insistió en la versión de homicidio, alegando la falta de intención y el estado emocional del acusado. Sin embargo, el jurado encontró la evidencia convincente. Los detalles de la relación entre Richard y Caitlin que surgieron en el tribunal conmocionaron a la audiencia. Él mismo admitió que su relación duró meses y Caitlin finalmente intentó terminarla. El 12 de marzo de 2016, el jurado emitió un veredicto, culpable de asesinato en primer grado. El juez condenó a Richard Davis a cadena perpetua sin libertad condicional. Durante la audiencia no mostró mucha emoción, solo pidió perdón una vez a Emma a través de su abogado. Emma no estuvo presente en la sentencia. La comunidad de Collinsville siguió el caso con gran interés. El pequeño pueblo rara vez había presenciado crímenes así, y la historia dejó una marca en la memoria de los residentes. El caso del asesinato de Caitlin Morgan terminó con la condena de Richard Davis en marzo de 2016, pero sus efectos continuaron sintiéndose en Collinsville y más allá. Emma Davis, que perdió a su hija y a su marido, nunca regresó a la casa de Tivy Street. Lo vendió unos meses después del juicio y permaneció en Tulsa, evitando el contacto con sus antiguos vecinos. Su vida cambió para siempre. Sus colegas dijeron más tarde que se había vuelto retraída y rara vez hablaba del pasado. Para ella, la verdad sobre la conexión entre Caitlin y Richard no solo fue un shock, sino también una fuente de culpa por no darse cuenta de lo que estaba sucediendo. En Collinsville, la historia se convirtió en leyenda local. Los habitantes lo comentaban en tiendas y cafés, intentando comprender cómo algo así podía ocurrir en su tranquila ciudad. Algunos culparon a Richard por sus acciones, mientras que otros se preguntaron por qué Caitlin no había buscado ayuda antes. La policía y el tribunal establecieron los hechos, pero los motivos y sentimientos de los participantes siguieron siendo motivo de controversia. El caso atrajo la atención de los medios regionales, que lo calificaron de ejemplo de cómo los problemas familiares ocultos pueden conducir a la tragedia. Richard Davis está cumpliendo condena en una prisión de máxima seguridad en Oklahoma. Según los funcionarios de la prisión, no causa problemas y pasa la mayor parte del tiempo solo. Sus recursos presentados en 2017 y 2019 fueron rechazados. Para él, la vida se ha reducido a una rutina tras las rejas, donde no hay lugar para el pasado. Sin embargo, sus acciones dejaron una huella no solo en el destino de la familia, sino también en las estadísticas de crímenes similares en Estados Unidos, donde los casos de violencia doméstica no son infrecuentes. La investigación mostró lo difícil que puede ser identificar estas situaciones antes de que se salgan de control. Caitlin, aunque intentó resistirse al final, no encontró apoyo a tiempo. Su amenaza de revelar el secreto se convirtió en el punto de no retorno para Richard. Los psicólogos que comentaron el caso señalaron que la dinámica de poder y control jugó un papel clave. Richard percibía a Caitlin como una parte de su vida que no quería perder, y su intento de liberarse le provocó pánico y se volvió agresivo. Esta historia plantea preguntas sobre cómo la sociedad y la familia responden a los conflictos ocultos. Cada año se denuncian miles de casos de violencia doméstica en los Estados Unidos, y muchos de ellos comienzan en situaciones que parecen inofensivas. El caso de Caitlin y Richard es solo uno de ellos, pero es un recordatorio de que detrás de puertas cerradas no solo puede haber secretos, sino también peligros. Para Collinsville,
Fue una lección que los lugareños todavía recuerdan cuando se trata de las relaciones familiares y sus consecuencias.